Bien, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a hacer un repaso de la iglesia medieval que va desde el 476 hasta el 1453. Y quiero que desarrollemos este, esta caminata histórica de la iglesia. Que hasta este punto la iglesia no, si bien tuvo sus orígenes en la iglesia cristiana apostólica en el año 33 que habíamos ya revisado, la iglesia del martirio, las persecuciones, luego la iglesia imperial y ahora la iglesia cristiana, que ya para este momento ya es católica, es decir, la iglesia universal, la de todo el imperio. Y bueno, se configura ya otros, otros caminos, por decirlo así, lo que es la iglesia, va tomando otros rumbos, muy totalmente separados a lo que originalmente se dio con la iglesia cristiana. Bien, entonces estamos acá en el 476, sí, 476, este periodo hasta el 1453. Sí, entonces vamos a ir poco a poco revisando dentro del mapa que ustedes tienen ahí qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cómo se configura la historia en medio de la geografía del imperio romano. Como antecedentes, nada más que acá eh, tenemos el concilio niceno, primer concilio niceno en Nicea, en el año 325. Esto va a marcar obviamente lo que es la teología dentro de la iglesia cristiana. Había habido una lucha con Arrio. Arrio es excomulgado, es decir, Arrio por la herejía de haber proclamado a Jesucristo como solamente 100% hombre, nada más. Arrio, es importante destacar acá que Arrio, ¿sí? Arrio empieza una evangelización en toda esta parte. Y empieza una evangelización con la teología arriana, el arrianismo. Sí, él se va a la parte de la parte más norte del imperio romano. Y ahora sí partiríamos en el año 476. ¿Qué es lo que sucede en el año 476? Bueno, el imperio romano se divide en dos. Tenemos que el imperio romano, lo que es el imperio romano de Oriente, cuya capital va a ser aquí justamente en Constantinopla. Aquí sería la capital del imperio romano de Oriente. Cuya capital es Constantinopla. Y el imperio occidental se va a llamar Imperio Romano de Occidente, cuya capital está precisamente aquí en Roma. Sí, esto sería el Imperio Romano de Occidente. Se produce una ruptura. Y habíamos hablado de que hay iglesias aquí en este sector de Egipto, que va a ser la iglesia de Alejandría, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, obviamente la iglesia acá en Constantinopla y la iglesia romana. ¿Sí? Son fuertes estas comunidades, tienen sus obispos, tienen sus líderes espirituales. Ahora, en el año 436 que se divide el Imperio Romano, ya hay una división geográfica entre las dos iglesias. Hay una que más luego, en el año 1054, se acrecentará esta división, pues ya no solamente va a ser política, sino también doctrinal, va a ser también teológica. Pero bien, vamos avanzando poco a poco. 476, entonces el Imperio Romano se divide en dos, el occidental y el oriental. Bien, en el año 527, entre el 527
y el 565, acá en Constantinopla, en la capital del Imperio Romano Oriental, Justiniano empieza una de las mayores construcciones, que será el templo de Santa Sofía. Sí, aquí le vamos a poner el templo Santa Sofía, o la Santa Sabiduría. Justamente aquí en Constantinopla. No sé si ustedes han visto, es una construcción que tiene unas 4 columnas con una gran bóveda y bueno, es algo así muy interesante. Hasta ese momento, y eso cabe reflexionar, hasta ese momento la iglesia no tenía templos. El último templo en el cual se había reunido la iglesia era el de Jerusalén, pero era porque eran judíos. Pero hasta el momento lo que vemos ahí es que la iglesia no tenía templos y va a ser Justiniano el que construye el primer templo. Es un templo inmenso para albergar el culto de los cristianos. Como la iglesia era la católica, la universal, la religión cristiana, vamos a ver que la liturgia cristiana se va configurando, va tomando ciertas matices del paganismo dentro del cristianismo. Si bien el cristianismo en su liturgia inicial va a tener una imagen de lo que era el judaísmo, los ritos dentro del judaísmo, pero ahora se van incorporando ciertas manifestaciones paganas al interior de los cultos cristianos. Y es así como en el templo de Santa Sofía, en Constantinopla, se van a desarrollar también ya la liturgia católica romana, como no se olviden, con ciertos ya matices paganos. Esto hasta el año 527 hasta el 565. Entonces es 527 hasta el 565. Por acá, en este sector, va a empezar en el año 600 un joven llamado Mahoma iniciará una de las religiones más grandes del mundo, el Islam. El Islam es un sincretismo entre la religión cristiana, la religión judía y algunas religiones de la zona de Medio Oriente. Entonces el Islam nace en el año 600. ¿Por qué es importante destacar aquello? Porque el Islam poco a poco va a ir creciendo, va a ir ganando fuerza, empiezan sus guerras santas. Y acá en la iglesia de Alejandría, la que tenemos en este punto, la iglesia de Alejandría, se viene a fragmentar debido a que tenemos la presencia de la iglesia nicena, que son aquellos cristianos que guardan los principios del credo niceno. Tenemos también la iglesia de los donatistas. ¿Qué eran los donatistas? Los donatistas creían, defendían que la administración, la impartación de los sacramentos debería ser hechos por sacerdotes que estén en plena comunión con Dios. Es decir, ningún sacerdote que esté bajo pecado podía oficializar, podía ministrar los sacramentos hasta este punto. Y también por el arrianismo. La iglesia cristiana se encuentra debilitada y el Islam poco a poco avanza y va tomando fuerza y llega y conquista las regiones en la iglesia de Alejandría, que está en el norte de África, Egipto, y también llegarían hasta acá a Judea. Estamos hablando del año 691. Bien, voy a pasar otro mapa porque este ya está un poquito lleno, bastante lleno. Entonces los musulmanes, aquí el Islam en el año 600, el Islam
tiene un proceso de conquista. La iglesia de Alejandría acá es una iglesia cristiana dividida. Esto ya es musulmán, vamos a poner una media luna. Y luego también llegarían acá a lo que era Jerusalén. En el año 691 llegan a Jerusalén y establecen ahí uno de los reinos del Islam, reinos musulmanes. Y cabe destacar acá también otra construcción, que será la mezquita de Jerusalén, que nosotros le conocemos como la mezquita o de la cúpula dorada, ¿sí? Entonces se construye la mezquita del domo de la roca, que se llama, o de la cúpula dorada, que es aquella que se ve sobre el cótel, que es el muro de la explanada del templo en Jerusalén. Es decir, ya tenemos una presencia musulmana del Islam aquí en la iglesia de Alejandría y en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de la iglesia cristiana? En el año 1054, la iglesia católica, apostólica y romana se divide en dos. Recuerden que hasta ese momento ya había una división política. Estaba una división política en el reino de Oriente y Occidente. ¿Sí? Entonces aquí tienes Occidente y aquí tienes Oriente. Pero en el año 1054, la iglesia que estaba hasta el momento dividida geográficamente ya tiene una división teológica, doctrinal. Entonces la iglesia de Occidente, ellos van a defender la infalibilidad del Papa, van a defender que el Espíritu Santo de Dios procede del Padre y del Hijo. Y entre las doctrinas principales tenemos también que para la iglesia occidental, María, la Madre de Jesús, es corredentora, es decir, es parte de la redención del pecado del hombre. En cambio que la iglesia de Oriente, ellos no creen en la infalibilidad del Papa, más bien creen que la autoridad reposa sobre el sínodo de obispos. Con respecto al Espíritu Santo de Dios, van a decir que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Mientras Occidente dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, Oriente dice que la iglesia, el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Esto ya es unas connotaciones ya muy teológicas, ya muy profundas, aparentemente un juego de palabras, pero no es así. Porque Oriente lo que vendría, obviamente, vendría por sus antecedentes arrianos, vendrían también a poner como en tela de duda la divinidad de Cristo. ¿Sí? Entonces se produce una división ya teológica, doctrinal de la iglesia. La sede de la iglesia de Occidente va a ser Roma y la sede de la iglesia de Oriente va a ser Constantinopla. ¿Sí? Constantinopla. Hasta ese momento, no se olviden lo que conversábamos, que la iglesia va a tener dentro de su liturgia, dentro de lo que va a ser más luego conocido con la misa, van a tener ya un sincretismo, van a haber ya costumbres paganas al interior de la iglesia cristiana. Lo que simplemente está demostrando hay una ruptura ya doctrinal de la iglesia. Sigamos. Ya para el año 1095, acá en Roma, recuerden ustedes que los musulmanes, la religión del Islam, va conquistando toda esta región y quieren llegar hasta Constantinopla, ¿sí? Y lo van logrando. Toda esta región va a ser musulmana. Y el Papa Urbano II convoca a un sínodo para declarar la Guerra Santa. Y es curioso aquí que él forma un ejército, dice, soldados de Cristo, a los cuales él perdona de todos sus pecados. Todos sus pecados son borrados, aquellos que van a participar en esta primera cruzada. ¿Para qué? Para recuperar los lugares santos. ¿Cuáles?
los que habían quedado aquí en Jerusalén, en Israel. Todos esos lugares santos tenían que ser recuperados. Así que el Papa Urbano II arma la primera gran cruzada en el año 1095. Año 1095. ¿Cuál es la intención del Papa Urbano II? Primero, defender Constantinopla del avance del Islam y luego recuperar las tierras de Israel o los lugares sagrados. Esto lo va a lograr en el año 1099, 4 años, casi 4 años, 3 años después de que el Papa ha convocado la primera cruzada. Entonces en el año 1099 llegan hasta Jerusalén e implantan el reino de Jerusalén. La historia dice que en esta cruzada, en la conquista de Jerusalén, murieron 40.000 musulmanes, 40.000. Dicen que corrían ríos de sangre en las calles de Jerusalén cuando los cruzados llegaron. Es estas famosas guerras propiciadas por la Iglesia Católica con el aparente objetivo de recuperar Tierra Santa, pero no era así, ya que Jerusalén era un punto de paso, ¿sí? Era un punto de paso de toda la región. Acá está Jerusalén. Entonces era un punto de paso de comercio de todo lo que era Egipto hacia el lado oriental de Roma. Tenían que pasar por Jerusalén. Así es que esta cruzada, más que de una motivación espiritual de retomar los lugares santos, tenía como objetivo recuperar el puente de comercio, el cruce de comercio entre lo que era la parte oriental con la parte norte de África. ¿Qué es lo que va sucediendo entonces con la iglesia cristiana? Como habíamos visto en el video, va perdiendo estructura y contenido. La iglesia romana está más concentrada en mantener el poder, la hegemonía política, antes que cuidar de la doctrina o del ministerio pastoral, el ministerio apostólico, que en los primeros años de la iglesia se verían dando. Entonces no se olvide, en 1054 la iglesia cristiana o la iglesia católica se divide. Personalmente yo pienso que ya de cristiano no tiene mucho, ¿sí? No tiene mucho. Pero en el año 1054, entonces la iglesia se divide. En el año 1054. En el siglo segundo y tercero, tenemos que resaltar algo muy importante aquí dentro de la cristiandad, y es la formación, la creación de las universidades. Las universidades van a ser unos órganos institucionales que se van a encargar de ir formalizando toda la estructura religiosa y política del imperio. En las universidades, usted, para ser abogado o doctor, tenía que primero estudiar teología, latín, griego, hebreo, previo a estudiar alguna de estas profesiones, como eran la medicina y las leyes. Cabe resaltar esto porque va a ser cuna de grandes pensadores en las universidades, por citar la de Oxford en 1208, aquí en Inglaterra, Oxford, la Universidad de París de 1200, la Universidad de Bolonia en 1158. ¿Sí? Se va formando el pensamiento cristiano, pero no es un pensamiento así muy teológico, sino que en estas universidades se da filosofía platónica, aristotélica, se da retórica. Entonces aquellos hombres que iban a estudiar estas universidades, bueno, tenían dentro de sus materias lo que eran lo que llamaríamos estas materias seculares, no tan teológicas. Pero en fin, cabe resaltar esto, que es en esta época, en el siglo II y el siglo III, donde se van generando las universidades. En 1378 sucede algo dentro de la iglesia
recuerde esto de la iglesia occidental. Le voy a resaltar acá, si usted me permite, un segundito. Todo esto que venía a ser la iglesia occidental sufre un cisma en el año 1378, que se va a llamar el cisma de Aviñón. Vamos a anotarlo acá, en el año 1378. ¿Qué es el cisma de Aviñón? El cisma de Aviñón es una ruptura de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, entre los clérigos, los obispos que están aquí situados en Galia, en lo que es la Francia, y aquellos que están aquí en Roma. Hay una ruptura porque hasta ese momento, hasta el 1378, el Papa siempre fue latino, siempre fue de Roma. Y ahora tenemos que en la región entre Galacia e Italia hay 16 cardenales, de los cuales 10 son franceses, y logran poner un papa francés que se va a ubicar su sede aquí en Aviñón, y obviamente el papa de Italia, de Roma, que se va a ubicar aquí en Roma. Entre los dos hay disputas, y será en Francia el papa Clemente VII, y en Italia, en Roma, el papa Urbano VI, y entre los dos se excomulgan. El uno le excomulga al otro porque no le considera que es un papa legítimo. El que está en Aviñón le excomulga al de Roma porque a través de 10 votos de los cardenales franceses es elegido Clemente VII como papa. Y en Roma se niegan a reconocer al papa, a este papa francés. Entonces lo que sucede es que se divide. Hay un cisma en la iglesia católica, y en el 1378, en el cisma de Aviñón, entonces los dos papas se excomulgan, los dos papas, y ya no eran términos teológicos, sino más bien ya son políticos, es de ver quién se queda con el poder, quién se queda estableciéndose ahí, ¿sí? Entonces es lo que va sucediendo en la iglesia cristiana. Bueno, casi digo gracias a Dios no se regresa, no, sino que simplemente la historia nos dice que ya para el año 1417, esta idea de los papas en Aviñón termina, y nuevamente va a ser Italia la que toma el poder político y religioso de la iglesia occidental. ¿Qué está pasando en cambio acá en la iglesia de Oriente? La iglesia oriental nuevamente hasta el año 1272, con la última gran cruzada, que es la octava y la novena, la última gran cruzada en el año 1272, los musulmanes, el Islam, retoman la ciudad de Jerusalén y nuevamente van en conquista de Constantinopla, lo que hoy es Turquía, Estambul. Y para el año 1453, Constantinopla cae en manos, bueno, de los otomanos. Los otomanos es un pueblo de este sector de acá, que son musulmanes, practican el Islam, no más que todo musulmanes practican el Islam, y ellos conquistan Constantinopla, y la sede que era de la iglesia oriental, la griega, cae, y luego su sede de Constantinopla tendrá que pasar a Rusia. ¿Qué tenemos de esto? ¿Qué es lo que nos va enseñando en este pequeño recorrido geográfico e histórico que he tratado de exponerles aquí en este mapa? Y es que la iglesia cristiana, la iglesia católica, se va desintegrando en sus principios y en sus valores. Si bien hay por ese sector hay el movimiento monástico, que son
pequeñas comunidades religiosas de monjes que deciden aislarse, que deciden separarse de la corrupción que está en Roma. Ellos pretenden regresar y retomar las enseñanzas de Cristo, entonces practican la pobreza, practican la ayuda al pobre, practican algunos principios que la iglesia primitiva es decir, los movimientos monásticos retoman, por así decirlo, retoman algunos principios de la iglesia que practicaba la iglesia apostólica de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque estos movimientos monásticos lo que quieren es separarse de esta cúpula, separarse de este ambiente de corrupción que está inmerso dentro de la iglesia católica. Obviamente son cosas que ya no estaban dentro de lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Por eso es que estos movimientos monásticos retoman estos principios bíblicos, estos principios de los primeros padres de la iglesia. Vamos a terminar este periodo sin antes mencionar a dos hombres, porque ustedes en Historia de la Iglesia 2 van a ver acerca de la Reforma protestante. Y solamente quiero mencionar a dos sacerdotes, a dos hombres que empiezan a leer, que empiezan a estudiar la palabra, que empiezan... ellos son doctores, tienen sus maestrías en teología, van a ver unos 2 videos que los voy a dejar acá en la plataforma, pero ellos también están inconformes lo que está sucediendo al interior de la iglesia católica. Sus nombres quizás a ustedes algunos los hayan ubicado. Es Hus, bueno, primero es Wycliffe, en el año 1320 y Hus en el año 1370. Estos dos sacerdotes católicos analizan y ven lo que está sucediendo en la iglesia, la pérdida de valores, la corrupción dentro del papado. Y ellos, a través del estudio de la palabra, ellos saben griego, saben latín, saben los idiomas bíblicos, y a través del estudio de la palabra lo que ellos empiezan a confrontar la estructura religiosa, la estructura en Roma. Son excomulgados como hace la Iglesia Católica, es decir, les quita la salvación, por un decreto ellos firman y sellan, quitándoles la salvación, porque hasta ese momento una de las doctrinas que la Iglesia Católica tenía era que la salvación está dentro del seno de la Iglesia, y aquellos que salían del seno de la Iglesia eran considerados excomulgados, entonces perdían su calidad de salvos, lo cual es contrario a todo lo que dicen las escrituras con respecto a la salvación. Pero en fin, van a ser Wycliffe en el año 1320 y Hus en el año 1370 los primeros reformadores ¿de qué? De toda esta estructura. Ellos van a escribir, van a exponer. Wycliffe va a traducir la Biblia al idioma inglés allá en Inglaterra. ¿Por qué? Porque él considera que la Biblia tiene que ser leída y estudiada en el lenguaje original. De esa manera los cristianos, los católicos empiezan a ver y a leer y se dan cuenta de que la estructura, se dan cuenta de que la iglesia había perdido efectivamente contenido y estructura. A estos dos hombres los martirizan y es curioso, no porque ellos hablan herejías, sino que para la iglesia católica, estos hombres con Biblia en mano empiezan a revelar, empiezan a denunciar aquellas cosas que ya no eran bíblicas, aquellas cosas que eran extra bíblicas, aquellos dogmas, aquellas que, como ustedes hicieron en el trabajo de los concilios, de muchas herejías que ya la iglesia, herejías, conceptos, doctrinas antibíblicas, que la iglesia ya empezaba dentro del cristianismo, dentro del seno de la iglesia, empezaban a enseñarlas, empezaban a compartirlas. Un detalle nada más para finalizar. Hasta ese momento la iglesia, la Biblia solamente la tenían escrita en latín, las misas eran en latín, las enseñanzas eran en latín, de tal manera que el pueblo de Alemania, de Francia, de Inglaterra, no podían escuchar ni podían acceder a la Biblia en su idioma nativo. Termina así el periodo de la iglesia en el año 1453 con la caída
de Constantinopla a manos del Imperio Otomano. Espero que esta contextualización de la historia nos ayude a entender el proceso histórico que va teniendo la Iglesia y cómo ella ha perdido todos sus principios bíblicos con los cuales el movimiento apostólico creció, fue perseguido, fue martirizado y bueno, se extendió a través del imperio en el momento en que fue llamada católica. Muchas gracias. Vean, observen los videos sobre John Hus y Wycliffe que están en la página. Bendiciones.